No dejes de planificar. Te estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz líder a Maya Montero, ahora ya no está. Canta La Oreja de Van Gogh durante una mirada. Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí. En todas las fotos me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Prometí cuidarme y cerré con llave mi corazón. Y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces Todos muy buenas tardes aquí en esta ciudad de Mar del Plata con tanto frío, con una primavera que aparentemente se ha escondido. Esperemos que avanzado el mes de septiembre podamos disfrutar de mejores temperaturas y de un tiempo más apacible. Estamos en una tarde ideal para pasar unos minutos escuchando muy buena música y también reflexionando sobre los temas de hoy en tu historia, en la historia. Como siempre decimos, hay tanto que hace a nuestro patrimonio como país, como provincia y también como ciudad, ¿no? Porque en esta fecha en especial, el 11 de septiembre, el Día del Maestro, hay mucho para celebrar y también para conocer, y quizás también para asombrarnos con algunas de las historias que tiene esta vida, en particular de Domingo Faustino Sarmiento, que fue aquel presidente argentino que le dedicó tanto al tema de la educación y que fue reconocido de esta manera en casi 100 años después de comenzar a trabajar por la educación en la Argentina, porque aquello fue con sus viajes y demás, en 1847, y recién en 1949 se estableció bajo el gobierno de Farrell el Día del Maestro para la Argentina. Luego, a nivel americano, aunque se tomó mucho en consideración la figura de Sarmiento, se estableció el Nacional del Docente y Americano el día 5 de octubre. Pero volvamos al tema de hoy, al tema de la educación y de la vida de Sarmiento. Digamos que, ya es por todos conocido, que nació en 1811 en la provincia de San Juan, fue maestro rural, pero primero fue un niño de una infancia pobre
que a duras penas pudo terminar la escuela debido a que tenía que trabajar y tenía que acompañar a su familia, su humilde familia, su madre, siempre reconocida, Paula Albarracín de Sarmiento, y luego, ya a los 15 años, se había convertido en docente. Mayormente su carrera, por nombrarla de alguna manera, fue autodidacta. Era un ávido lector y también, como veremos, un gran escritor. Culminó siendo presidente de la República Argentina en el periodo de 1868 a 1874. Fundó las bases para un futuro progreso en la educación, estimulando el crecimiento del comercio, la agricultura, así como también empujó el crecimiento del transporte y también la comunicación. Escritor, su ensayo, su estudio biográfico sociológico, Civilización y Barbarie, o Facundo, Civilización y Barbarie, en las Pampas Argentinas, dedicado a la figura de Juan Facundo Quiroga, fue uno de sus libros más importantes, aunque tuvo un total de 52 libros escritos. Se convirtió en legislador provincial, luego de haber sido maestro, comenzó con actividades políticas. Por su forma de hablar y por su arenga permanente a la libertad y a la necesidad de educación y al conocimiento, fue llegado a oídos de Juan Manuel de Rosas, y eso le provocó una profunda desavenencia que se vio reflejada en la necesidad, entre otras cosas, de exiliarse. Sarmiento fue muy activo en la política, se convirtió en una importante figura del periodismo, escribiendo desde Valparaíso en el diario El Mercurio de Chile, y en 1842 fue designado director del primer colegio normal en Sudamérica y comenzó a darle efecto a un concepto que tenía, acerca del cual la enseñanza primaria significaba un desarrollo, y esto tenía que darse a través de un sistema de educación pública. O sea, no solamente en aquellos que podían, que estaban cerca, que podían acceder, sino también lo estableció como una política pública el tema de la educación. Durante su periodo en Chile escribió El Facundo, esta apasionada denuncia contra la dictadura de Rosas, a través de la biografía de Juan Facundo Quiroga, que fue de Gaucho de Rosas. El libro fue criticado por su estilo que no era muy, digamos, ortodoxo como escritura, como novela, y por sus simplificaciones, pero ha sido nombrado como el libro más importante producido en aquella época en América del Sur. Sarmiento lo reconocemos como un pionero en la idea de la educación pública. Esto también devino un poco de la posibilidad de acceder al conocimiento de sistemas de enseñanza que a él lo admiraron, como fue el tema de la enseñanza en Estados Unidos. Por eso viajó allí, conoció a la familia de Thomas Mann y de Horace Mann y de su mujer, Mary Mann, que se convirtió, a la muerte de su marido, en la mayor impulsora de la actividad política y educacional de Sarmiento en la Argentina. Después de haber compartido, no demasiado tiempo, pero sí de haberse conocido y admirado mutuamente, la mujer de Horace Mann fue la que le posibilitó todos los contactos para que él pudiera llevar a las maestras norteamericanas, traerlas aquí a la Argentina y poder desarrollar un sistema de enseñanza para los docentes, y de esa manera poder llevar adelante un verdadero sistema de educación desde lo que es una política pública. Por otra parte, debemos decir que toda su actividad, su acción contribuyó a que cuando fue ministro del presidente Roca, fue cuando se decretó, se promulgó la ley 1420, la ley de enseñanza pública, primaria y laica, ¿no? Que fue uno de los pilares del crecimiento de nuestro país.
Por otra parte, estamos hablando de educación en una época en que los medios eran muy básicos y muy determinados en la figura del maestro, y que fueron los que pudieron cimentar la nación. Luego, con el tiempo, esa vocación docente tan arraigada, nosotros lo hemos conversado tantas veces con nuestra amiga Norma Becerica, quien, tú por alguna dificultad para comunicarse no va a poder estar con nosotros, pero con la que hablamos permanentemente y con la que estamos llevando adelante los ciclos de historia de la Mar del Plata Soñada junto con otros amigos de la Asociación de Amigos, tenemos esa necesidad de contar experiencias que se han hecho más allá de lo que es la educación primaria como la conocemos, con experiencias que han sido innovadoras y que de alguna manera llevaron a colocar a Mar del Plata en un lugar de relevancia en ese momento, hace ya muchas décadas. Una de estas experiencias se llevó a cabo y fue parte nuestra amiga Norma de esa posibilidad, de ese proyecto, con ciertas personas a las que nos encanta conocer y nos encanta conversar con ellos. En cada programa tratamos de descubrir personas que en Mar del Plata han trabajado en diversos ámbitos. La educación nos parece fundamental y por eso estamos en comunicación con Horacio Santangelo. Déjenme contarles que Horacio Santangelo es licenciado magíster en Ciencias Sociales, licenciado en Psicología, acredita especialidades en Psicología Educacional, en Innovación Curricular, fue becario del gobierno francés en el Instituto de Psicología de la Universidad de París, de la Sorbona, y también estuvo como director de investigación del Diploma de Psicología Experimental y con Otto Kienenberg en el Seminario de Psicología Social. Fue maestro de grado, profesor universitario desde 1970 en Psicología del Aprendizaje y Metodología de la Investigación. Reabrió a partir de 1985 la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata como director del departamento y desde 1990 fue titular de Psicología Educacional por concurso. Se ha dedicado a evaluación educativa. Ha tenido gran vida en la Universidad Nacional de Quilmes, en la de Río. En la gestión pública se enseñó como de Psicología del Ministerio de Buenos Aires y hizo cargos muy importantes que pueden ustedes ver en nuestra página de la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal, porque, entre otras cosas, mañana Horacio Santangelo será uno de los disertantes o el disertante principal en las charlas de Camino a los 150 años de Mar del Plata. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy elogiosa con la presentación, digamos, muy abundante por otro lado, ¿no? No, por favor, es que es importante conocer, además poder visualizar lo que es la carrera dentro de la docencia, que tiene que ver con un aspecto que a veces nos resulta como algo muy cercano, pero también por otra parte nos resulta como vinculado a la educación, aunque parezca mentira, que es la psicología y las nuevas tecnologías. Es todo como si fuera una gran esfera, un prisma muy grande en el que usted nos va a poder contar de qué manera todo eso se unió para una experiencia en principio, después vamos a hablar de lo que siguió, que tiene que ver con educación tecnológica. Sí, efectivamente, hay un triple allí que quizá mañana podamos conversarlo, que tiene que ver con la educación fundamentalmente. Yo originariamente soy un maestro, es decir, que la educación siempre fue un hecho importante en mi vida, pero luego aparece este factor muy significativo que son las nuevas tecnologías y sobre todo el desarrollo no tanto de la psicología como sí de lo que hoy día está en el centro del debate
psicológico, que es la estructura de nuestro sistema cognitivo, digamos, ¿no? Antes hablábamos de psicología como si fuera algo alejado de las neuronas, digamos, Sí. y hoy sabemos que el cerebro juega un papel importante y no podemos no tomarlo en cuenta porque allí es donde pasan las cosas, digamos. Era una época, Ese- no se hablaba tanto de neurociencias como ahora. Es que el tema, digamos, cada uno de estos temas, no el de educación, yo estaba escuchándolo al principio, 1800 y pico Sarmiento, ¿no? Allí empieza un desarrollo importante para la humanidad en esa época, ¿no? Los países empezaron a tener sistemas educativos y Argentina fue pionero en ese sentido, pero también el comienzo de la psicología, al comienzo está muy restringido al campo de las enfermedades mentales, pero después empezó a ser fundamental también en el conocimiento de la estructura de conocimiento de las personas y el desarrollo psicológico de las niñas particularmente, y más recientemente aparecen, bueno, los desarrollos tecnológicos que llevan las nuevas tecnologías, y entonces, bueno, que ya hace bastante tiempo, digamos, esto empezó a ser fundamental con sus más y sus menos, y más recientemente todavía empieza a ver, por efectos de los estudios neurológicos, que son mucho más profundos hoy día, que no hubiera podido llevarse adelante 10 años atrás, nos permite conocer cosas de la estructura del sistema cognitivo. Es decir, todos estos fenómenos han sido como escalones en la construcción de lo que debería ser hoy día la educación, desde aquella educación sarmientina hasta lo que está pasando en nuestro cerebro cuando un chico está escribiendo. Ese es el desarrollo en realidad, ¿no? Han pasado muchas décadas, ¿no? Desde aquel primer momento, y por eso nos llama la atención el tema de con qué herramientas tecnológicas se contaba en ese momento, porque estábamos hablando de la década del 80, ¿no? De 1980. Exactamente, es decir que en realidad fue casi una casualidad, es decir que, bueno, hay fenómenos históricos que siempre pasan por casualidades, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que fuera Mar del Plata, que fuera el comienzo de la democracia nuestra, el comienzo de la reestructura de la universidad y la aparición de las nuevas tecnologías, y un grupo muy pequeño de personas, pero que se interesaban en esos problemas, en esos temas, e hizo que se plasmara esa experiencia de la que yo hablaré con algún detalle mañana. Es decir, que fue una experiencia pionera porque, ya digo, concurrieron muchos factores, varios factores que casi lo diría fueron casuales. Pero bueno, como las casualidades a veces son muy buenas también, ahí produjeron un fenómeno que fue muy significativo para los que participamos de ella y para todos los que en la escuela, sobre todo los de Mar del Plata, en ese momento fueron alcanzadas por esa experiencia piloto, digamos. Y luego, ¿cuánto tiempo duró esto y después cuál fue la continuidad? O sea, ¿cuánto tiempo duró esta experiencia en particular y cuál fue su desarrollo después, si es que quedó algo funcionando en algún colegio o en la universidad? Sí, claro. Sí, seguramente. El desarrollo básico duró un par de años que fueron coincidentes, digamos, con un proceso que terminó primero en la creación de una dirección de ciencia y técnica. Es decir, esa experiencia fue el punto de partida para que un señor que en ese momento era un ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires dijera: qué interesante es eso, vamos a institucionalizarlo. Bueno, me tocó a mí con ese mismo grupo llevar adelante esa experiencia a nivel de la provincia, hasta que hubo un cambio de gobierno, terminó el gobierno de Armendáriz y Alfonsín, digamos, y empezó un cambio radical también en políticas públicas y en política educacional, donde el uso de computadoras quedó relegado a experiencias más bien privadas. Las escuelas compraban computadoras y hacían cosas. No obstante, el grupo ese siguió trabajando ya en la Universidad de Mar del Plata, si nos volvimos a reagrupar en la Universidad de Mar del Plata, y allí también casualmente, empieza un fenómeno, digamos, internacional, que es la preocupación por la calidad educativa.
Es decir, el mundo empieza a plantearse que la educación debe ser estudiada en cuanto a calidad. Y nosotros no teníamos, claro, herramientas de tipo tecnológico y herramientas conceptuales importantes. Nos tocó hacer una especie de primer experiencia piloto de evaluación, que después se transformó en aquello que fue el primer operativo de evaluación de la calidad argentina en el año 92. Y desde allí en adelante siguió un fuerte proceso de la aparición de estudios de calidad educativa. Es decir, una cosa llegó a la otra. Es decir, que no hay una... Por un lado, siguieron las experiencias en informática con algunas dificultades y con, por lo menos, como enfrentar una especie de cambio de paradigma, pero dio paso a otra cosa, que fue la evaluación de la calidad educativa, que estaba bien en el centro del debate, que también derivó en otras cosas. Hoy día, en el año 92, hicimos la primera evaluación de la calidad, quizá muy extensa, 80.000 estudiantes, no eran pequeñas muestras, digamos, como se suelen hacer en las encuestas, pero que deben haber producido mucho más particular, que es una vez que diagnosticamos los problemas de calidad que tenía la educación en 1990, debimos haber empezado un proceso de mejora de la calidad. Bueno, eso no ocurrió. Y 20, 30 años después, lo único que seguimos haciendo es evaluación de la calidad. Es decir, se produce una especie de bucle, digamos, donde ponemos el termómetro, decimos que hay temperatura y como conclusión volvemos a poner el termómetro más. Y ahora estamos enfrentados a todos los tres problemas. El problema del uso de tecnología en la educación, que ya digo, sufre la dificultad de dos paradigmas distintos, la evaluación, que sufre el embate, digamos, de los problemas cuantitativos. En nuestra sociedad muchas veces lo único que se le ocurre es hacer otra vez lo mismo y había que hacer otra cosa. Y ahora viene la aparición de las neurociencias y el funcionamiento del cerebro, que empieza siendo un factor determinante. Bueno, a lo mejor produce un cambio, bueno, mejor se queda en estudios de tipo neurológico, digamos, nunca sabemos lo que va a pasar después, pero estos fenómenos que yo relato en aquella vieja experiencia piloto de introducción de informática en la educación, no es que terminó y no pasó nada. Siguió, se transformó, siguió y se transformó, y siguió y se transformó, y hoy día, digamos, reconoce como antepasado esa experiencia. Muchas veces me encuentro con personas que ya tienen 50 años y me dicen, yo participé de aquella primera experiencia. Así que en algunas personas siguió funcionando y bueno, y en nosotros se transformó, pasó a ser otras cosas. Hoy día son otras cosas y hablaré un poco mañana de esa transformación también. También tuvimos en medio de todo esto y como para completar un panorama que concuerdo con lo que usted dice, que se hace el diagnóstico y luego no se resuelve o no, quizás ni siquiera se toman métodos innovadores para tratar de modificar aquello que está dando muy malos parámetros. Además vemos como en muchos casos, bueno, yo lo pude observar en la universidad desde el año 2020, por ejemplo, como no le diría una necesidad de ajustarse casi a modas diferentes y un poco como quitándole razón o verdad a una educación más basada en más conocimiento o en mayor investigación, sino que, bueno, se van tomando cosas que surgen, que aparentemente serían buenas por lo novedosas, pero estamos yendo al problema que es la calidad educativa sigue siendo de media para abajo, a pesar de tener tecnologías que podrían ser aplicadas para una cantidad enorme de beneficios, ¿no? Sin dudas se da un mayor recurso en escuelas que son privadas que en las escuelas del Estado, quizás una mayor continuidad también en los programas. Creo que es algo que es una asignatura pendiente
ya que fuimos pioneros en muchas cosas y que esto de verdad puso el acento sobre la necesidad de hacer una mejores experiencias dentro de la educación, tratar de que eso se concretara, ¿no? Acá en Mar del Plata tenemos, escuelas que son tradicionales, pero en todas las escuelas vemos un gran compromiso de los docentes con lo que es la enseñanza a través de la tecnología, pero también se compite mucho con la tecnología fuera del aula, que también es un problema. Bueno, claro, ahí la tecnología nos juega una mala pasada porque Claro. es tan demandante, tan rápida, tan veloz sus cambios, que a veces te parece algo mucho más veloz que las mismas modas del vestir o las modas de la moda, digamos, porque de un día para otro alguien produce un cambio y el otro día todas las pantallas de todos los cajeros automáticos de la ciudad cambian de estructura, nadie dice nada, y entonces las mayores o no tan mayores no saben cómo manejarse. Es decir, la tecnología avanzó, podemos hacer que las personas se sirvan positivamente de esa tecnología y a veces se sirven negativamente. Fenómenos como los de fake news o los fenómenos negativos que son las reglas son hechos por aparatos que fueron hechos para mejorar la vida de la gente, por supuesto, pero bueno, nos falta frente a esos, cuando los fenómenos son muy rápidos, que a veces nos avasallan, no nos permiten hacer una cosa que es muy sencilla, para lo cual los seres humanos tenemos capacidad, que es hacer autocrítica, pararnos y decirnos, a ver, ¿esto que estoy haciendo es mejor que lo que se estaba haciendo hace un tiempo? ¿Es mejor que lo que se está haciendo en otro país? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y qué cosa podría transformar, sabiendo que después de la autocrítica uno necesita un proceso de tiempo para generar cambios. No puede uno decir, estoy haciendo mal esto, voy a hacer lo contrario, porque ese es un mal funcionamiento de la autocrítica. Claro. Hacer lo opuesto. Digamos. Sin duda. Así que tenemos esa cíclica, ¿no? Cambia el mundo, cambia la tecnología, y cambia la ciencia, y bueno, y a veces no cambia tanto la educación, pero la educación está en la base de todo eso. Digamos, reconozcamos que no fue un fenómeno que se le ocurrió al mundo. El mundo necesitó desarrollar sistemas educativos y es lo que sostiene la estructura de la sociedad. Por lo tanto, ese es el proceso más importante que la economía y más importante que la política, por supuesto, ¿no? Pero lo dejamos como en tercer lugar. Nadie habla de educación fuertemente, primero hablamos de economía. Así es, bueno, sin dudas, es una falsa dicotomía, ¿no? De educación contra economía, educación contra política, porque sin educación en la base de toda sociedad y además en la base de todas las actividades, va a ser muy difícil el desarrollo no solamente de una comunidad, sino también integral de las personas. Han cambiado los sistemas, ha cambiado las tecnologías, ha avanzado de una manera exponencial, pero también ha cambiado la psicología de las personas a través del uso de estos elementos, que sería muy importante también poner la mirada en eso, ¿no? En el tema de la persona, el ser humano, cómo se ve afectado por el uso de tecnologías, si puede llegar a apropiarse de ese universo que es tan fascinante y a su vez es tan atemorizante, porque es como que todos pensamos que no sabemos lo suficiente como para usar determinado elemento, determinada herramienta tecnológica, y hoy en día si uno no tiene ese manejo, está fuera de lo que es también la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y demás. Así que es un universo que se ha abierto ya hace décadas, no es tan nuevo como dice usted, pero que a nosotros nos parece que está integralmente vinculado con la educación y también con la vida de todos los días, ¿no? Así que sería importantísimo que no lo perdiéramos de vista, porque es como que lo damos como un fenómeno que apareció y no somos parte. Exactamente.
se crean esa, como usted dice, falsa dicotomía, ¿no? Muchas falsas dicotomías muy rápidamente instaladas y también son de breve duración, no producen demasiadas cosas, pero ilusionan al mundo en cambios que quisiéramos, todos desearíamos que fuéramos rápidos, pero bueno, esa forma parte de nuestro sistema de deseos, digamos, ¿no? Que quiere que las cosas pasen rápido y las cosas, a veces, como todos los procesos muy profundos, pasan lentamente. Pero bueno, eso nos enfrentamos ahora. Hace 20 años, 30 años, cuando empezamos a ser pilotos, también nos enfrentamos a la misma dicotomía. Claro. Es bueno, es el rol de aquel docente mediador del conocimiento frente al aula con el pizarrón y la tiza y el libro en la mano, a esto que nos hace permeables a todo lo que está a nuestro alrededor y más allá a través de las pantallas. Así que es todo un desafío que, bueno, los docentes sufren en su mayoría, algunos como les fascina el mundo de la tecnología y que pueden manejarlo, se sienten cómodos con eso, les resulta más sencillo. Y a otros les resulta un escalón más, un obstáculo casi a superar para poder estar frente a un aula y para poder brindar sus conocimientos. Así que creo que de eso se trata esta nueva, siglo XXI tan complejo, con una complejidad enorme, pero por otra parte con el desafío de poder aprender y acompañar no solamente a los alumnos, a los chicos, sino también a las personas de todas las edades, ¿no? Que están ahora inmersas en el sistema educativo en todos los niveles, formal e informal, a través de la tecnología. Sí, por supuesto, sí, efectivamente es un tema absolutamente actual y absolutamente necesario de ser debatido. Yo creo que lo primero que podemos hacer desde lo que es la información pública, la transmisión de conocimientos, es decir, esto es un debate, no hay alguien que tenga la verdad, es decir, hay alguien que puede formular mejores preguntas porque tiene más experiencia, porque recoge mucha experiencia de otros países o de otros lugares, pero no sirven para tomar una receta que alguien ensayó y aún que le vaya bien. Solo sirve en un país, en una sociedad, en un grupo, para generar el debate, para decir, a ver, comuniquémonos y aprendamos, ¿no? Yo digo, estas son aquellas dos cosas que el cerebro humano sabe hacer y uno lo podría estar usando permanentemente: aprender y comunicar. Y ese es todo el secreto, ¿no? Que aprendamos, sigamos aprendiendo y nos comuniquemos, es decir, debatámoslo, ¿no? Muy bien, bueno, me quedo con esta frase tan precisa y que me parece a la que adhiero: comuniquémonos y aprendamos. También uno aprende siempre de los otros, así que es toda una experiencia que tenemos que transitar y bueno, tenemos que estar preparándonos permanentemente. Yo le agradezco muchísimo, Horacio, estos minutos que nos dio y bueno, invitamos a toda la audiencia que estén acá en Mar del Plata, quieran seguir escuchando y compartiendo conocimiento y también con la posibilidad de debatir y preguntar, que eso es lo que nos gusta mucho cuando hacemos las charlas, ¿no? Del Museo de Villa Mitre, que la gente se pone al final de las disertaciones, comienzan las preguntas, que es la parte más atractiva, digamos, para el que vio la charla y también para que todos aprendamos del tema, ¿no? De ese día. Eso esperemos que sería deseable realmente y ojalá pueda contribuir a que se abra el debate de las preguntas de todo el mundo, digamos. Muchísimas gracias, Horacio. Nos vemos mañana a las 18 horas en Villa Mitre, allí con entrada libre y gratuita en la Madrid 3870. Estábamos con Horacio Santangelo, licenciado en Psicología, sobre todo el mundo de la educación y las nuevas tecnologías. Conoce que una experiencia era la primera experiencia que se hizo a nivel nacional, se hizo acá en Mar del Plata,
Después tuvo relevancia también internacional porque los grupos de docentes viajaron, fueron a Chile, fueron a Costa Rica. Yo conozco toda la historia por mi amiga Norma Becerica, que es la secretaria de la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal, especialista en informática educativa, que ha sido docente y directora de escuelas durante toda su vida, de docente de cantidad de grados de la primaria en diferentes escuelas, así que ella me contó de esta experiencia, siempre lo menciona y me parece que es un costado desconocido de la historia de esta Mar del Plata que está yendo a sus 150 años, que hay que poner de relevancia y hay que darle el lugar que merece dentro del debate de la educación, de aquella educación tan ortodoxa, tan formal, de la que siempre contamos historias, porque Mar del Plata también tiene muchas particularidades que antes de que quiera el 420 Mar del Plata había 2 o 3 escuelas que habían sido fundadas, algunas de enseñanza pública, otras todas son de enseñanza pública, pero algunas de gestión privada, como en la escuela, el Colegio Santa Cecilia o el Instituto Peralta Ramos, pero la escuela 1 y la escuela 2 se fundaron en los albores de la Mar del Plata del 1870, o sea, somos también en eso una villa muy particular, porque no había tantos habitantes y ya había escuelas y gente que en algunos casos dejaba a sus hijos en el asilo San José, que así se llamaba una de las escuelas, para que pudieran recibir educación y sus padres hacer las tareas a las que habían venido aquí a hacer la América. Bueno, vamos a compartir un momento musical y después vamos a continuar, ya para finalizar, con la agenda de Mar del Plata para esta semana aquí en Tu Historia en la Historia. Me abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestro de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro a la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra, fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestra de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. La lluvia de los inviernos no puede con su pujanza. Bandera de la enseñanza son los maestros rurales que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que los andaba cuidando. Mandinga se prende fuego contra el calor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos y la maestra caballo le va cuerpeando las sierras. Al pie de tu apostolado, maestra de mi Argentina,
por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la... Y bueno, estamos disfrutando una chacarera de Lorena Salomón, interpretándola, que se llama A los Maestros Rurales. Hermoso tema que nos eligió Guillermo Sammartino. Y bueno, para contarles que, por un lado, la agenda de esta semana en Mar del Plata tiene que ver con, por un lado, la charla de mañana, que voy a reiterar, en el Archivo Museo Histórico Municipal, Villa Mitre, a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita, eso por un lado. Y por otro lado, el día viernes, en el Colegio de Martilleros, tengo, bueno, el placer de dar una charla, bueno, informal, no porque lleva por detrás la historia de Mar del Plata, pero sí no pretende ser una charla académica sobre el camino hacia los 150 años de la Mar del Plata soñada. Como siempre decimos en las charlas del verano y las que estamos dando ahora en Villa Mitre, la idea es que queden muchas preguntas por hacer para poder investigar sobre determinados temas, porque hay gente que concurre a las charlas, que sabe mucho más que el disertante, en nuestro caso como aficionados o como periodistas que hemos seguido siempre el rumbo de lo cultural. Nos encanta, pero cada vez que abrimos un libro, que escuchamos una propuesta o un proyecto o un programa y empezamos a desandarlo, nos encontramos con cosas que nosotros realmente no sabíamos. A pesar de todo lo que hemos recibido de tantos disertantes como el arquitecto Cova, por ejemplo, el arquitecto de Jean, allí en nuestra Villa Mitre. Y bueno, comentarles también que hay mañana a las 4 de la tarde una charla en el Colegio de Martilleros, porque el ciclo del Colegio de Martilleros tiene las charlas a las 4 de la tarde del martes y a las 4 de la tarde del viernes. Y el día de mañana va a haber una presentación muy interesante que tiene que ver con los mapas catastrales de la época de la fundación de Mar del Plata. Así que el otro día, cuando fue la inauguración de este ciclo, disfrutamos de una serie hermosa de fotografías en blanco y negro, en tonos de grises, como decía, muy profesionales, fotografías de exposición, y luego de cada disertación o de cada muestra hay un número musical. En el caso del viernes va a estar Héctor Lemy con su interpretación de Caruso, así que estamos muy agradecidos de que vayan a acompañar nuestra charla. Y también contarles que durante esta semana, en diferentes espacios de la ciudad de Mar del Plata, pero sobre todo en Villa Victoria, en la UTN, en el Castañino, se va a desarrollar la semana que se llama Vive la France, que es una cantidad de actividades, de charlas a las que uno accede entrando al formulario Vive la France, se anota, son charlas con entrada libre y gratuita que se desarrollan en todos estos espacios a partir del día 12 de septiembre, o sea, a partir del día martes. Y va a haber charlas y actividades, tanto el 12, el 13, el 14, el 15, entran en el portal de Vive la France, se anotan en el formulario y pueden acceder a las charlas. Y también va a haber un circuito gastronómico, por ejemplo, uno de los lugares que recuerdo es en Chauvin, donde va a haber un número musical y parte del circuito gastronómico. Las charlas y disertaciones
son libres y gratuitas siempre que uno se anote en el formulario, con personalidades como por ejemplo Juan Archibaldo Lanes. Así que es muy interesante porque se va a hablar mucho sobre todo lo que es innovación, creatividad, educación y todos esos temas que nos gusta tanto compartir. Y bueno, de esta manera llegamos así al final de este programa del día de hoy, que nos ha dejado como reflexión el tema de la educación desde aquella primera época de la educación y las políticas educativas en la República Argentina. No bien salimos de una Argentina muy convulsionada, allá por la década de 1850, la época del gobierno de Rosas. Siempre recordamos la generación del 37, de Esteban Echeverría, por ejemplo, que luego replicó la generación del 80. Muchos de los jóvenes de 1837, que dieron un brillo enorme en la actualidad, nuestro país incipiente y todavía no conformado, para transformarse en 1880 en aquella generación que, entre otras cosas, dictó la ley 1420 de educación primaria, libre y gratuita y laica. Así que son reflexiones para hacer y también pensar en la necesidad de fortalecer, como decía recién Horacio Santangelo, lo que es la educación, a las vistas de que los resultados de las evaluaciones, como él nos explicaba, dan malos resultados, por lo tanto malos pronósticos, pero no se hace lo necesario para mejorar esos índices. Entonces estamos como en un bucle, yo diría descendente, si vemos la calidad educativa de nuestro país hace décadas con lo que ocurre ahora, y eso hay que revertirlo. Y eso se hace a través del debate, de aplicar políticas públicas, de participar, todas esas cosas. Así que en el Día del Maestro, al que dejamos todo nuestro cariño, todos los maestros y docentes y todos aquellos que están estudiando en el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Mar del Plata, el número 9, que es el Instituto de Formación Docente, les deseamos un gran cariño, un abrazo muy grande a Andrea, aquí en GDS Radio. Sabemos que Andrea tiene su vocación docente también apuntada a lo que es la educación de los más pequeños, y bueno, todos los que están haciendo todo este enorme esfuerzo, les dejamos nuestro cariño y los esperamos mañana en la Villa para la charla. Y si no pueden ir, el próximo lunes a las 6:00 de la tarde con una nueva edición de Tu Historia en la Historia. No dejes de planificar. Te estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.